Ha concluido el funeral de Estado de la reina Isabel II de Inglaterra. Sus restos han sido sepultados en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, junto a su marido, el príncipe Felipe de Edimburgo. Vamos en breve por más detalles hasta Londres. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: mandatarios de todo el mundo y decenas de miles de ciudadanos rinden el último adiós a la reina más longeva de Europa. Los restos de la monarca ya descansan en la bóveda real del castillo de Windsor. Rusia niega las acusaciones de crímenes de guerra en Ucrania. Expertos forenses ucranianos exhuman los restos de más de 100 personas en la mayor fosa común de la guerra en Izium. Expertos de la ONU ayudarán en el proceso. Y en Ecuador, el fiscal Edgar Escobar fue baleado por presuntos sicarios frente a la Fiscalía de Guayas, en Guayaquil. Hay 2 sospechosos detenidos. Inglaterra se despidió de la reina Isabel II con un histórico funeral de Estado. Miles de personas acudieron a presentar sus respetos mientras el coche fúnebre que transportaba el ataúd de la reina Isabel se dirigía a Windsor. Su ataúd fue colocado dentro de la bóveda real en una ceremonia privada. A continuación vamos a dar una mirada a la ceremonia fúnebre seguida por millones de personas en todo el mundo. La reina Isabel en su viaje final. Su féretro llegó a la abadía de Westminster. Una guardia militar acompañó a la monarca fallecida como parte de una vieja ceremonia que combina la historia de la Iglesia, el Estado y la familia real. Los nietos de la reina la siguieron a la abadía. Como su hijo Carlos III y la reina consorte Camila. La primera ministra británica Liz Truss, confirmada en su cargo por la reina solo 2 días antes de su muerte, leyó un pasaje de la Biblia. El arzobispo de Canterbury rindió homenaje a la misión de toda una vida. Su Majestad anunció en su 21 cumpleaños que dedicaría toda su vida a servir a la nación y a la Commonwealth. Rara vez se ha cumplido también una promesa así. Pocos líderes han visto la efusión de amor que hemos presenciado. Una fanfarria y la nación guardó silencio 2 minutos. Cuando el cortejo fúnebre partió de Londres al castillo de Windsor, la multitud en las calles se mostró conmovida. Emotivo, pero es una forma de celebrar la vida de la reina. Estaba triste porque ya no está. Ha sido mi reina toda mi vida y esta ha sido una manera de que la gente se una para celebrar su vida. Pensé que esta era mi última oportunidad y ahora que regreso me siento otra persona. La ceremonia del entierro en la capilla del castillo. Familiares, amigos y funcionarios reales se despidieron de la reina. Una ceremonia que siguió una tradición centenaria. Hubo oraciones y el gaitero de la reina tocó en su honor.
A continuación, bendiciones para el nuevo rey británico. El acto final y un nuevo comienzo para la nación y su nuevo monarca, Carlos III. El periodista Fernán González ha seguido para nosotros este día final del gran funeral de la reina. Y Fernán, saludos. Tú has sido testigo todo este día del histórico funeral de Estado. ¿Cómo viviste la jornada, Fernán? Un día de emociones, de reverente silencio al paso de la procesión fúnebre y a veces de aplausos espontáneos y flores lanzadas sobre el coche fúnebre, que demostró el enorme afecto que tenía el pueblo británico por Isabel II, la monarca que era para muchos un miembro más de la familia. El Reino Unido desplegó un funeral de Estado que generaciones no han visto, con todo el ceremonial que se tributa a los monarcas, ejecutado con exacta precisión. Comenzó con el armón de artillería que llevaba el féretro, tirado con cuerdas por infantes de marina, una tradición que se remonta al funeral de la reina Victoria en 1901. Cánticos y plegarias en la abadía de Westminster ante jefes de Estado y monarcas de muchos países. El día terminó con 2 oficios religiosos en su castillo de Windsor, donde fue sepultada, como decían, al lado de sus padres y esposa. Fue un día verdaderamente histórico que perdurará en la memoria colectiva de este país. Fernán, con Isabel II concluye una era que sigue ahora con y para el monarca actual, el rey Carlos III. Sí, Carlos III debe en primer lugar conservar la buena voluntad y la simpatía que le ha demostrado su pueblo en estos días, tomando como ejemplo a su madre. Si pensamos en los retos, uno de los más inmediatos es conservar la Commonwealth, de la que es cabeza, y hay países en el Caribe como Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, que se proponen realizar referéndums para convertirse en repúblicas, con lo cual el nuevo rey dejaría de ser jefe de Estado de esos países. La creación del Commonwealth fue una obra de su madre y es evidente que él desea reforzar esos lazos. Un segundo reto es mantener la unidad del Reino Unido. Es conocido que el Partido Nacionalista Escocés desea la independencia, aunque sus líderes han dicho que incluso independientes quieren conservar al monarca como jefe de Estado, aunque hay otros dentro del partido que desean una república. Son retos que quizás aparecerán antes de que Carlos III sea coronado el año próximo. Fernán González, muchas gracias, en Londres. Pasamos ahora a otro tema. Ucrania acusó a Rusia de bombardear una zona industrial cercana a la segunda mayor planta nuclear del país. Kiev afirmó que el ataque es terrorismo nuclear y pone en peligro, dijo, al mundo entero. Por su parte, Moscú advertía que habrá más ataques contra infraestructuras ucranianas, después de que sus fuerzas fueran expulsadas del nordeste de Ucrania, hecho que permitió el descubrimiento de una fosa común en un bosque de la región. El Kremlin niega que Rusia sea responsable de la muerte de los civiles y de los soldados cuyos restos fueron encontrados en las afueras de Izium y calificó las acusaciones de mentiras. Nuestra enviada especial, Emanuel Schas, visitó el lugar donde, según las autoridades ucranianas, se han descubierto cerca de 450 tumbas, de las que por ahora se han exhumado unos 100 cadáveres. Y tenemos con nosotros a la enviada especial de Deutsche Welle a Ucrania, la periodista Emanuel Schas, que nos amplía también desde la ciudad de Kharkov este punto. Emanuel, saludos. ¿Qué más ha trascendido de las investigaciones forenses? El número, hablemos de quiénes son las víctimas. ¿Y qué se sabe también, Emanuel, por favor, del equipo de expertos de la ONU que van a ayudar a sus colegas ucranianos en el gigante trabajo de identificación? Pues bueno, primero quiero explicar por qué estamos aquí. Hemos tenido que refugiarnos en un shelter por causa de una alerta de ataque de misiles sobre Kharkiv, como cada día aquí. Pues voy a empezar con el número de estas víctimas. Sabemos de más de 400 personas que están enterradas ahí en Izium, cerca del cementerio
cementerio de Izium en un bosque. ¿Cómo se sabe este número? Pues hay cientos de tumbas individuales y numeradas con solo un número y sin nombre, así que fosas comunes con cruces numeradas también. El trabajo de recuperación está en curso y forenses han venido de todo el país para estar ahí, así como también bomberos para ayudarlos a desenterrar los cadáveres. Las víctimas son por gran mayoría residentes de la ciudad de Izium y del alrededor. Hablemos de mujeres, hablemos de niños, hablemos de familias enteras enterradas ahí y también de hombres y de soldados. Unas de estas víctimas podrían ser identificadas, pero debido al estado de decomposición de los cadáveres va a ser difícil identificar a todos. En cuanto a la ONU ha prometido que enviará un equipo de expertos al sitio, pero no se sabe más, no se sabe cómo ni cuándo. Emanuel, ¿qué se sabe en otro tema del estado de la otra central nuclear en la región de Mykolaiv bajo fuego ruso? Según Kiev, ¿ha anunciado Ucrania algún plan para proteger esas instalaciones? Pues de momento no hay un plan de, por ejemplo, cerrar a los reactores nucleares. No hay planes de cerrar las instalaciones y de cerrar las operaciones de esta central. Hay el riesgo nuclear, naturalmente, que es un riesgo para todo el mundo, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que calificó este ataque de peligro a todo el mundo. Hablamos de un misil Iskander que cayó a 300 metros solo de la planta nuclear y naturalmente también hay un peligro para los residentes cerca de esta central, que la electricidad va a estar cortada hoy y también en los próximos meses. Emanuel Shas, muchas gracias, en Kharkov, Ucrania. Y seguimos ahora hablando de las consecuencias económicas de esta guerra con mi colega Juliana González. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Precisamente el tema de gran preocupación aquí en Europa es esa crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania. Y hay países que buscan alternativas. Grecia, por ejemplo, quiere acelerar su transición energética y para ello tiene previsto fomentar la energía eólica y eliminar el uso del carbón hasta el 2028. Pero una cuarta parte de los aerogeneradores se concentra en la isla de Eubea, cerca de Atenas, y allí encuentra resistencias entre parte de su población. 400 turbinas eólicas dominan el paisaje en esta región de Eubea y pronto serán más. La zona fue arrasada por varios incendios forestales, pero pese a las promesas no ha sido reforestada. En caso de lluvias torrenciales, eso supone una amenaza de deslizamientos para los asentamientos costeros. Los ecologistas Caterina y Yanis temen que la situación empeore con la construcción de aerogeneradores. La falta de vegetación significa poca o nula absorción del agua de lluvia y más turbinas significan más daños ambientales. Prevén construir otras 14 turbinas eólicas a lo largo de la cresta de esta montaña hasta ese punto. Cada una tiene 185 metros de altura y necesitan una base de hormigón y carreteras para ser conectadas. Mucha gente aquí está indignada, especialmente porque no sacan ningún provecho de ello. La electricidad que producen los aerogeneradores no es para la isla, sino que se conduce por cable submarino a la región ática del continente. Se está planificando un nuevo parque eólico en la costa norte. Para completar la construcción, el consorcio Motor Oil quiere talar 55.000 árboles, un plan que es rechazado incluso por el prefecto regional. Deberíamos exigir una mayor democracia energética. Facilitar, por ejemplo, que pequeños inversionistas instalen sus propias renovables y que haya más control público de los emprendimientos de grandes consorcios.
Eso debería incluir también que nos dieran a las autoridades regionales la oportunidad y la responsabilidad de autorizar esos proyectos de renovables, que hoy son competencia del gobierno central. Cerca de la isla, en el continente, hay cientos de turbinas esperando ser transportadas. El consorcio alemán RWE acaba de asociarse con Hellenic Petroleum para construir un parque eólico marino. Para RWE es un acceso lucrativo al sector energético de Grecia, pero el sector turístico es menos entusiasta. Ofrecemos un mar hermoso, agua clara, la belleza natural de este lugar, paz y tranquilidad, y lo perdemos todo. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha declarado la protección de la naturaleza como una prioridad de su gobierno, pero aún no se sabe si eso aplica también a la isla de Eubea. Y la generación de energía eólica no es solamente importante para la industria, sino también para los vehículos comerciales. Y estos son la columna vertebral, por ejemplo, de la economía alemana. Y a partir de hoy, todas las miradas de este segmento están puestas en el Salón Internacional del Transporte, que se celebra en la ciudad alemana de Hannover por primera vez desde el año 2018. Con los precios de la energía por las nubes, las fuentes alternativas cobran cada vez más importancia también para los vehículos pesados. Los camiones y autobuses representan solo el 2% de los vehículos en las carreteras europeas, pero son responsables del 28% de las emisiones de CO2 de tráfico rodado. De los 3,7 millones de camiones que circulan actualmente en Alemania, la mayoría son diésel. Un 1,4%, poco más de 50.000 vehículos, son eléctricos. Otras alternativas de propulsión son aún más exóticas, como las pilas de combustible de hidrógeno y las autopistas eléctricas. Y seguimos hablando de vehículos, pero esta vez de Volkswagen, que podría ganar hasta 9.300 millones de euros con la salida a la bolsa de su filial Porsche, la emblemática marca alemana de autos deportivos. Eso de acuerdo al rango de precios por acción dado a conocer por el grupo. El objetivo de Volkswagen es alcanzar una valorización de mercado de alrededor de 75.000 millones de euros por su filial Porsche. El consorcio dio a conocer que la oferta tendrá lugar el 29 de septiembre en la Bolsa de Frankfurt. Volkswagen busca obtener un aumento de capital para financiar sus inversiones en el desarrollo de vehículos eléctricos. Bueno, y del mundo del futuro de la economía pasamos al de la realidad en algunos países de América Latina. El de la muy negra y cruda realidad, Juliana, Ecuador. Allí fue asesinado este lunes el fiscal Edgar Escobar en el centro de Guayaquil. El fiscal había adquirido notoriedad por hacerse cargo de casos de narcotráfico y asesinatos que conmocionaron a Ecuador. También formaba parte de una unidad que investigaba crímenes de odio y de feminicidios. El fiscal fue baleado esta mañana frente al edificio de la Fiscalía en Guayas. Con él ya son 3 fiscales y un juez los que han sido asesinados en lo que va del año en Ecuador. En este caso, la policía capturó a los 2 presuntos involucrados en el crimen. En estas imágenes se observa a motorizados de la policía interceptando a uno de los sospechosos. Otro fue capturado posteriormente. Y queremos profundizar más, lo hacemos con el periodista Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, saludos. Es imposible, en verdad, no pensar que este crimen fue un crimen por encargo, pero ¿qué han revelado hasta ahora las investigaciones? Un cordial saludo. Sí, las investigaciones están en curso, pero como se señala, es imposible decir que esto no fue por encargo por los casos delicados que manejaba el fiscal Escobar. Y por otro lado, las investigaciones adelantan ya la detención de 2 de sus victimarios. El fiscal manejaba casos delicados, como digo, tal el caso de 8 procesados por el delito de narcotráfico, a quienes luego del proceso se los encontró con 200 paquetes de droga. Asimismo, investigaba la autoría de los desmanes, recordemos, en las cárceles de Guayaquil, que produjeron centenares de fallecidos, y otros casos respecto a crímenes, robos y narcodelincuencia.
Así que no se puede descartar de ninguna manera que esto sea un capítulo más doloroso, por cierto, para el país, de un caso de sicariato. Ramiro, hablemos por favor del trabajo del fiscal Edgar Escobar y cómo podría impactar su asesinato al trabajo de los fiscales ecuatorianos en pleno aumento de la criminalidad organizada en Ecuador. Bueno, pues es un capítulo más de esta crisis, de este incremento delictivo en el país, con vinculación sobre todo en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. El fiscal pues tenía la conciencia tranquila, ya que se lustraba los zapatos al frente de su oficina en la Fiscalía del Guayas, cuando fue avaliado con 8 disparos, no pudo escapar a esta intención criminal. La fiscal ha tenido una reacción, la fiscal general Diana Salazar ha tenido una reacción en el sentido de que la actividad de los fiscales en el país no se va a detener por este tipo de amedrentamientos, pero al mismo tiempo exigió de las autoridades del orden mayor seguridad y garantías para cumplir con su deber. Que el gran trabajo del fiscal Escobar no sea en vano. Muchas gracias, colega. Ramiro Carrillo, en Quito. Hasta pronto. Ser fiscal no es fácil, tampoco lo es ser periodista, que sigue siendo un oficio peligroso en muchos países del mundo. Según datos de la UNESCO, en 2021 fueron asesinados 55 trabajadores de los medios de comunicación y aunque esa cifra marca el menor número de muertes anuales de periodistas en más de una década, la impunidad de estos crímenes sigue siendo generalizada. Además, los periodistas siguen enfrentándose a muchos riesgos. Por eso, en noviembre del año 21, inició su actividad en los Países Bajos el denominado Tribunal Ciudadano. Su función es centrar la atención en los periodistas asesinados por hacer su trabajo, a menudo sin ninguna consecuencia penal para sus asesinos. Las audiencias, creadas en los Países Bajos por una coalición de organizaciones de defensa de la libertad de prensa, se centran en los casos no resueltos de 3 periodistas asesinados. 2 de los redactores murieron en Sri Lanka y Siria. El otro es el periodista Miguel Ángel López Velasco, asesinado en 2011 en México. Y más de una década luchando por justicia. Tenemos con nosotros desde la ciudad de La Haya a Yasmín López, quien es la hija del periodista mexicano asesinado Miguel Ángel López Velasco. Yasmín, bienvenida. Muchas gracias en verdad por tu testimonio en Deutsche Welle. Por el tiempo paso inmediatamente a preguntar, hablemos por favor de la importancia para ti de esta sentencia del Tribunal Popular sobre el caso de tu padre. Sí, es muy importante. Creo que ya no se trata de Miguel Ángel López Velasco, se trata de la punta del iceberg de lo que está sucediendo en México, específicamente hablando de Veracruz. Han sido 18 asesinatos en lo que va del año, solo en la ciudad, solo en el país de México. Cuando en Ucrania, que es un país donde está en guerra, han sido 10 asesinatos. ¿Qué le dice al mundo, Yasmín, este proceso simbólico y cuánto puede ayudar contra la impunidad, principalmente en México y en un estado, por ejemplo, que tú acabas de citar, Veracruz? Tengo fe, esperanza, que esto empuje a la justicia, esto no quede ya, no tengan que esperar 11 años como nosotros para tener una justicia pronta y expedita. No hablo ya del caso de Miguel Ángel López, que hoy se presentó en La Haya, se hizo el veredicto, pero ya no se trata de él. Esto es nada más lo representativo que pasa en mi ciudad, en mi país. Suceden tantas muertes y quedan impunes y todavía de todo esto aguantamos la criminalización de nuestros familiares, en este caso los periodistas. Pero no solamente de los periodistas, sino de cualquier ciudadano mexicano que pasa por una cuestión y que no hay una fiscalía o una organización gubernamental donde nos proteja para ir a declarar algo tan sencillo. No pasa. 99% de los casos siguen impunes, eso según cifras
Públicas de la Procuraduría General de la República en México. El crimen organizado, Jazmín, es un problema regional. ¿Qué lecciones tiene que sacar el resto de los países de lo que sucede en México, en tu país? Creo que el crimen organizado, solo para darte una idea, hoy podemos hablar, aquí estoy en La Haya, pero si estoy en mi ciudad, aunque esté encerrada en mi casa, para poder hablar de una organización, digamos, los Zetas, y si te das cuenta, lo digo en una voz, un tono más bajo, porque vivimos ese miedo a que nos escuchen los demás, aunque no, es un ejemplo decir esa organización, pero pueden ser varias y sentir ese miedo de que nos pueden escuchar porque no estamos seguros, no hay un sentimiento de seguridad dentro de nuestra propia casa, y no solamente hablo en lo personal, con los mismos veracruzanos, los ciudadanos de Veracruz, esto es algo común. Que lo que estoy contando ahora. No se siente uno seguro estando. Jazmín López, muchas gracias por tu testimonio. No están solos. Un abrazo desde Berlín. Y a todo esto, los mexicanos volvieron a ser estremecidos este lunes por una trágica coincidencia, un sismo de magnitud de 7,7 con un balance de un fallecido. Hasta ahora sacudió el centro del país justo cuando conmemoraban dos poderosos terremotos que dejaron miles de muertos en el año 1985 y luego en 2017. Menos de una hora después de que se realizara un simulacro como parte de la conmemoración, un fuerte temblor desató el pánico en varios sectores de la capital y otros estados del centro del país. En Coalcomán, en el estado de Michoacán, donde fue el epicentro, solo hubo daños materiales. Un hombre murió este lunes en el municipio de Nagua, en el noreste de la República Dominicana. Es la primera víctima registrada a causa del huracán Fiona de categoría 1 que afecta al país caribeño. Casi 800 personas han tenido que abandonar sus hogares y más de 11.000 se encuentran sin suministro eléctrico. Y aquí finalizamos las noticias. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes.